Buenos días, Claudia, buenos días a la audiencia de Radio Urbana en Quito y en todo el país. Sí, comenzamos una vacancia legislativa que está ordenada por la ley, pero en realidad el trabajo va a ser mucho más grande porque hay varias leyes que están en trámite y que posiblemente el gobierno quiera ponerlas a votación en sesiones extraordinarias. La ley de comunicación, por ejemplo, al parecer quieren meterla para el 14 de febrero. Es decir, un regalo por el día de San Valentín. Un regalo del Día del Amor. Pero yo creo que es solamente un acto de propaganda, porque no tienen los votos y no van a tener para una ley tan mal hecha, tan mal consensuada, y con un articulado que realmente limita la libertad de expresión, ¿no? Yo he conversado con muchos asambleístas, especialmente de los que necesita el gobierno para obtener una mayoría de 63 votos, no van a dar su voto y más bien lo que van a hacer es un acto simplemente de propaganda, porque el plan B es el que va a funcionar, es decir, que la Corte Constitucional, la Corte Cervecera, como le conoce la gente en el Ecuador, sea la que dicte la nueva ley que entre en vigencia mientras la Asamblea... Una especie de ley transitoria nueva. No entendemos mucho para qué es necesaria si ya existe una ley que está en vigencia en el área de comunicación. Bueno, es necesaria para el ego del gobierno. Este es un gobierno que vive de egos y de supuestas victorias políticas. No le importa lo que pase en realidad con el país, sino más bien el afán es de decir, yo tuve la fuerza para sacar la ley. Pero, por ejemplo, asambleísta González, si usted señala que no tienen los votos a favor para aprobar la ley de comunicación en la fecha, el 14 de febrero que usted menciona, a través de una sesión extraordinaria, no podemos también dejar de lado el hecho de recordar que el presidente de la Asamblea, el arquitecto Cordero, ha indicado que esto será en marzo, aparentemente luego de que se den foros ciudadanos, se analice la ley. No sabemos cómo se va a modificar, porque en teoría esta ya va para la votación directamente, pero son temas que se han declarado. Si ellos no tienen los votos necesarios, ¿no es positivo para la oposición el decir, bueno, no pasó y queda un año más pendiente la ley para que sea analizada, reelaborada y por lo tanto que se proteja la libertad de expresión, no de los medios, ojo, no es una ley de medios, es una ley sobre el tema de la libertad de expresión para todos y cada uno de los ecuatorianos? Lo que pasa, Claudia, primero aclaremos lo de los foros. Un foro se entiende una participación pluralista de gente que piensa de diferentes maneras. El foro que lo quiere hacer Cordero es él y Mauro Andino. Esos son los foros que están planificando. Entonces ese es solamente un acto, insisto, de propaganda, y yo creo que es de propaganda fascista, como yo le he manifestado muchas veces. No tiene nada que ver con realmente socializar la ley de comunicación. Y además de esta, el contenido ha sido variado de tantas maneras, Claudia, que dice el presidente de la Asamblea que mañana va a entregar oficialmente el último texto. Pero ¿Y el que entregó a inicios de semana no es el último, entonces? Vea, Claudia, cada día venimos con un nuevo, cada día asoma algo más del gobierno nacional o de Alexis Mera. Entonces, ¿sobre qué se va a hacer el análisis por parte de los diferentes asambleístas? No del bloque país, sino más bien de los otros sectores. Es que no hay con qué hacer el análisis, Claudia, porque no sabemos al final, el día que sea el 14 de febrero o en marzo, cuando quieran llevar a la votación, ¿qué mismo es lo que vamos a votar? En realidad desconocemos eso porque lo van a seguir cambiando de acuerdo a las posibilidades de negociar votos para obtener una aprobación. Pero lo importante que hay que decirle al Ecuador, Claudia, es de que en el caso de que archivemos, yo espero de que logremos archivemos. Pero supuestamente, según la consulta popular y según la Constitución, tiene que, si es que no se dicta dentro del año que debíamos haber dictado. Pues el año pasó hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, una Constitución a la que le han violado tantas veces este gobierno, que la ha prostituido. Pero, Claudia, dice la Constitución que si es que nosotros no hacemos la ley, la Corte tiene que dar una provisoria.
mientras la eso está Asamblea señalado eso está en la expresamente en la Constitución. Constitución. Esto está señalado en la Constitución. Entonces, ahí no hay vueltas que darle y por eso es que el gobierno ya tiene su plan B, que es el que va a manejar, es decir, la Corte Cervecera ya debe estar haciendo una ley de acuerdo a las necesidades y fundamentos del gobierno, no del país, no del Ecuador, no de la libertad de expresión. Y no nos olvidemos, Claudia, y le digo al Ecuador también, para que sea un elemento más de análisis, se va a nombrar la nueva Corte Constitucional, y dos de las personas que van a nombrar la nueva Corte Constitucional es Arvito, que era ex ministro de Justicia, y Vergara, que era ex secretario de la Asamblea Nacional. ¿Ellos son parte de los posibles candidatos a ser parte de la nueva Corte? Ellos son los que eligen a la nueva Corte, parte de las personas que eligen a la nueva Corte. Y ya vemos que las veedurías ciudadanas no funcionan, no tienen la potestad, la posibilidad de... La posibilidad de decirle a la gente lo que está pasando. Eso lo censuraron completamente, deslegitimando absolutamente la participación ciudadana por la que tanto habíamos peleado y por la que tanto habíamos luchado. Así que este es un gobierno caótico. Yo no he visto en toda mi vida un gobierno tan desesperanzador como este, porque en verdad es complicado, asambleísta González, porque usted también apoyó para que ese gobierno llegue a Carondelet. Claudia, y yo soy orgulloso de decirlo, de la inicial Revolución Ciudadana, de la que proponía equidad, de la que proponía seguridad, de la que proponía igualdad de oportunidades, decisiones horizontales. Y hemos pasado a un caudillismo, hemos pasado a un régimen fascista, es decir, a una dictadura del Estado. No se consulta en absoluto con el pueblo respecto a las fundamentales decisiones, no se ha cambiado el modelo económico en nada, seguimos dependiendo del petróleo. Hemos aprobado una proforma presupuestaria, Claudia, con un déficit de 7.000 millones de dólares, es decir, no tiene un solo centavo para la inversión. Es decir, este gobierno no ha cambiado absolutamente nada de lo de fondo. Ha tenido sus pequeñas cosas importantes, un gobierno tal vez que le podemos llamar reformista en ciertas cosas que el país las veía mal y que realmente estuvieron mal, pero la partidocracia ha quedado como un niño de pecho al lado de estas personas actualmente. Asambleísta, usted habla de la posibilidad entonces de que la nueva Corte Constitucional, que está en proceso de gestación, sea quien de una manera constitucional, entre comillas, haga la nueva ley de comunicación, si es que esta no pasa al interior de la Asamblea o del recinto legislativo. Por otra parte, la Corte Constitucional encargada tiene este momento en sus manos, tiene que dirimir la petición del Gobierno Nacional frente a las reformas al Código de la Ley Orgánica de la propia función legislativa. ¿Qué va a pasar con esto? Nuevamente van a tener que pasar esta reforma interna por el veto del señor Presidente de la República. ¿Cómo están analizando ustedes este proceso? Esto es una verdadera vergüenza y lo digo al pueblo del Ecuador para que tenga una idea. Había una película de ciencia ficción, Claudia, en la que se decía que había ciertas personas que podían ver el futuro, y si de aquí a 20 años alguna persona iba a cometer un delito, pues desde ese momento ya le sancionaban para evitar que después de 20 años cometa el delito. Con lo de la Corte Constitucional es algo similar. El señor Presidente de la República pone una demanda de inconstitucionalidad de algo que todavía no ha pasado. ¿Cuándo se podría, entre comillas, producir el delito? Que no es delito, pero para que la gente nos entienda. ¿Cuándo se podría producir el delito, Claudia? Cuando, terminada la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros mandemos directamente a su publicación en el registro oficial. Entonces ahí podría producirse, entre comillas, el delito, para que el señor Presidente de la República diga, no, esto está mal, y proponga a la Corte Constitucional una acción. Pero aquí no se ha producido todavía ningún delito, no ha habido ninguna acción por parte de la Asamblea Nacional, y ya la Corte Constitucional nos puso medidas cautelares.
obedeciendo dócilmente las órdenes del gobierno nacional. Esto es lo vergonzoso, que no tenemos una Corte Constitucional que es el máximo organismo del Estado en esto, y que no sea independiente, sino que obedezca las órdenes del Ejecutivo. Por ejemplo, ayer estuvo el inefable Alexis Mera en la Corte Constitucional. Y también el representante de la Procuraduría defendiendo al gobierno nacional, o defendiendo la tesis del señor presidente. Claro, y por ahí han mandado un payasito de la Asamblea Nacional para que digan que la Asamblea Nacional se está defendiendo, cuando ya todo está definido, Claudia. Lo que van a hacer, esta Corte ya tiene la orden del Ejecutivo de no permitir que la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se pueda publicar. Eso lo van a impedir a ultranza, porque estas reformas que hemos hecho permitirían una mejor acción fiscalizadora. Que es una de las partes fundamentales, una de las funciones de la Asamblea, legislar y fiscalizar. Y fiscalizar, y especialmente este gobierno necesita, el señor presidente de la República, yo creo, Claudia, que necesita que sus funcionarios sean fiscalizados, porque hay una corrupción enorme, hay una corrupción tremendamente grave en el ámbito de la contratación pública, en el ámbito de los puestos públicos. O sea, la corrupción que se ha dado en este gobierno es inimaginable y es de las más espantosas. Yo creo que le haría bien al señor presidente de la República una fiscalización adecuada, pero este es un gobierno que supuestamente tiene la línea dura, que no permite que nadie le diga absolutamente nada. Es el gobierno que dice que es el dueño de la verdad absoluta. Esta verdad absoluta no existe jamás. La verdad se la construye entre la gente, la verdad se la construye a través de los consensos, pero el gobierno nacional no permite absolutamente nada de esto, Claudia, y yo me temo mucho de que si los ecuatorianos no abrimos los ojos, nos van a cerrar la boca definitivamente. No, y ahí está haciendo usted referencia incluso a la propia Ley Orgánica de Comunicación y también lo que pasó con el Código de Democracia. Para terminar, asambleísta González, ¿qué van a hacer ustedes con el tema de la Ley de Comunicación? Usted dice el riesgo es que se genere una ley por parte de la Corte Constitucional, la vieja o la nueva, no sabemos cuál de las dos, pero es un riesgo real. Entonces, ¿cómo va a proceder los sectores de oposición en este momento frente a este proyecto de ley que todavía no sabemos en qué va a terminar? No sabemos cuál va a ser el proyecto final a ser presentado para la segunda votación. Sí, Claudia, insisto, no sé si ahí tiene el proyecto, pero este proyecto ha sido modificado tantas veces que pero se ha mejorado en las modificaciones, porque uno justifica una modificación si es para mejorar. Claudia, se ha mejorado en la opinión del gobierno y de los asambleístas incondicionales del gobierno, pero mejorarse en el sentido de que haya un consenso para mejorar la comunicación, la libertad de expresión, en absoluto. No ha habido nada de aquello. Yo creo que esta ley de comunicación y como digo, la van a seguir cambiando, Claudia. No tenga duda de que la van a seguir cambiando. Tanto han protestado porque han dicho no puede haber tercer debate, había una serie de problemas dentro de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí Alianza País, Claudia, ha hecho un tercer debate de esta ley, solitos. Ellos solitos, porque ellos solitos son los que hacen. Y como decía ellos solitos Montúfar, son los a puerta cerrada y sin poner en conocimiento a los demás. Claro, como que ellos son los dueños del país. Sí, contra eso hemos luchado, Claudia, hemos luchado contra los dueños del país, que no haya más caudillismo, que se hagan las cosas democráticamente. La propuesta de la inicial Revolución Ciudadana fue mejorar la institucionalidad del Estado. Y este gobierno fascista que tenemos ahora, lo que ha hecho es destruir la institucionalidad del Estado. Vea usted, Claudia, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Suprema de Justicia que recién, la Corte Nacional de Justicia que recién está entrenándose, al que el presidente ayer ya le da la orden porque dice que se haga la audiencia del universo el 10. Yo por eso decía en Twitter ayer, o el presidente de la República está dando las órdenes o es parte de alguna de las salas, porque él dice que el 10 se la haga, no sé. No, y tiene que ser analizado por la nueva sala de lo penal liderada por la doctora Jimena Vintimilla. Y el señor presidente de la República no puede meterse en estos actos de la Corte. Entonces vemos que la institucionalidad, Claudia, se ha destrozado completamente y esa nunca fue la propuesta de 5 millones de ecuatorianos que votamos por un inicial cambio, pero un cambio en libertad, un cambio en democracia,
democracia, un cambio que privilegie las inversiones hacia los más pobres, que privilegie la inversión en salud y en educación, Claudia, pero con criterio, porque no es que se deba gastar solamente la plata es fácil gastarla. Lo importante es hacerlo con criterio y para que sea y para eso está la Asamblea Nacional, que debe fiscalizar cómo se ha invertido el gasto público y si los resultados son positivos. Queremos agradecer, amigos oyentes, al asambleísta Fernando González. Con él hemos hablado sobre parte de la agenda legislativa. Ellos tienen pendientes varios temas y lo que más atención concita, obviamente, es la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos a ver qué ocurre durante la vacancia, si hay sesiones extraordinarias una de las cuales puede ser para tratar, como él dice, el día 14 de febrero, esta ley. Vamos a analizarlo con diferentes invitados. 2 segundos nada más, Claudia. Respecto a esta ley, yo voy a votar en contra. No es una ley importante para el país tal como está redactada. Debería estar consensuada y contener un buen articulado. Yo voy a votar en contra. Pero yo mucho me temo y les insisto a los ecuatorianos, el plan B es el que se va a ejecutar y vamos a tener una ley de una corte deslegitimada, la corte cervecera, que tanto daño nos ha hecho al país, es la que va a dictar de acuerdo a lo que el gobierno nacional le ordene, y eso va a ser muy malo para la democracia. Y va a generar polémica no solo en el Ecuador, sino también críticas desde fuera, porque debemos precautelar fundamentalmente los derechos inalienables de los seres humanos, y entre ellos está la libertad de expresión. Nuevamente, gracias a nuestros invitados. Vamos a una pausa.